nos sumergimos en uno de los mayores debates de la historia militar. ¿Quién fue el mejor estratega militar? ¿Fue Napoleón Bonaparte, el maestro táctico del siglo XIX, o Alejandro Magno, el legendario conquistador del mundo antiguo? Quédense con nosotros porque las diferencias entre estos dos titanes podrían sorprenderles. Alejandro Magno nació en el 356 a.C. en Macedonia. En poco más de una década, conquistó gran parte del mundo conocido. Napoleón Bonaparte nació en 1769 en Córcega. Ascendió rápidamente en las filas del ejército francés y se coronó emperador en 1804. Ahora, hablemos de sus estilos de liderazgo y tácticas. Alejandro Magno era un líder carismático que siempre luchaba en primera línea. Su táctica más famosa era la falange macedonia. Napoleón revolucionó la guerra con su sistema de cuerpos. Dividió sus fuerzas en unidades independientes que podían moverse rápidamente. Entonces, ¿quién fue el mejor estratega militar? Lo que está claro es que tanto Alejandro como Napoleón fueron mentes brillantes que cambiaron el curso de la historia. Ahora, es tu turno. ¿Quién crees que fue el mayor estratega militar de la historia? Déjanos saber en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias. Vamos a explorar más a fondo las tácticas y estrategias de Alejandro Magno y Napoleón Bonaparte. Empezaremos con un análisis detallado de la falange macedonia y cómo Alejandro la utilizó en diferentes batallas. La falange macedonia fue una formación militar revolucionaria desarrollada por el padre de Alejandro, el rey Felipe II, y perfeccionada por Alejandro mismo. Esta formación consistía en soldados de infantería pesada, llamados falangistas, equipados con sarisas, largas lanzas de hasta 6 metros de longitud. La clave del éxito de la falange macedonia radicaba en su disciplina y cohesión. Los soldados se alineaban en filas estrechas, con las sarisas apuntando hacia adelante, creando una pared de lanzas casi impenetrable. Esta formación no solo proporcionaba una defensa formidable contra la caballería enemiga, sino que también permitía avanzar de manera ordenada y efectiva contra la infantería. Uno de los ejemplos más destacados del uso de la falange macedonia fue en la batalla de Queronea en el 338 a.C. Aquí, Alejandro, a sus 18 años, comandó una sección de la falange y jugó un papel crucial en la victoria sobre las fuerzas combinadas de Atenas y Tebas. La formación de la falange permitió a los macedonios mantener una línea defensiva sólida, mientras Alejandro lideraba la caballería en un ataque decisivo por el flanco. Otro ejemplo notable es la batalla de Gaugamela en el 331 a.C., donde Alejandro enfrentó al vasto ejército persa de Darío III. En esta batalla, Alejandro utilizó la falange para mantener la línea central mientras ejecutaba una maniobra envolvente con su caballería, rompiendo las filas persas y asegurando una victoria decisiva. La falange macedonia no solo fue una herramienta de conquista, sino que también simbolizaba la disciplina y el ingenio militar de Alejandro. A través de su uso innovador de esta formación, Alejandro demostró cómo la combinación de tácticas tradicionales y nuevas ideas podía cambiar el curso de la historia. En el siguiente segmento, analizaremos cómo Napoleón Bonaparte revolucionó la guerra con su sistema de cuerpos y sus tácticas de envolvimiento. Vamos a adentrarnos en el sistema de cuerpos de Napoleón y cómo revolucionó la guerra moderna. Napoleón Bonaparte, un genio militar de su época, introdujo una estructura organizativa flexible y súper efectiva, conocida como el sistema de cuerpos. Este sistema dividía al ejército en unidades autosuficientes, cada una capaz de operar independientemente, pero como parte de un plan estratégico más grande. ¿Suena complicado? Para nada. Imaginen un equipo de fútbol donde cada jugador tiene su rol, pero todos trabajan juntos para ganar el partido. Una de las principales ventajas del sistema de cuerpos era su capacidad para proporcionar un movimiento rápido y coordinado de las tropas. Cada cuerpo, comandado por un mariscal, contenía infantería, caballería y artillería, lo que le permitía enfrentarse al enemigo de forma independiente o en conjunto con otros cuerpos. Esto permitía a Napoleón ejecutar maniobras complejas y adaptarse a las condiciones cambiantes del campo de batalla con una velocidad y eficiencia sin precedentes. Como un director de orquesta dirigiendo una sinfonía de guerra. Un ejemplo perfecto del sistema de cuerpos en acción fue la batalla de Austerlitz en 1805, a menudo considerada como la mayor victoria de Napoleón. Aquí,
La colocación estratégica y el movimiento de sus cuerpos le permitieron engañar y superar a las fuerzas combinadas de Rusia y Austria. Fingiendo debilidad en su flanco derecho, Napoleón atrajo a los aliados a una posición vulnerable y ¡zas!, lanzó un contraataque decisivo que destrozó su centro. Un verdadero jaque mate. Otro ejemplo importante es la batalla de Jena-Auerstedt en 1806, donde el sistema de cuerpos de Napoleón le permitió enfrentarse y derrotar simultáneamente al ejército prusiano en dos lugares separados, 2 por 1. La flexibilidad y autonomía de los cuerpos permitieron una rápida concentración de fuerzas en puntos críticos, lo que llevó a una victoria aplastante y al rápido colapso de la resistencia prusiana. El sistema de cuerpos no solo ejemplificó la brillantez táctica de Napoleón, sino que también destacó su capacidad para innovar y adaptar las doctrinas militares tradicionales a las exigencias de la guerra moderna. A través de este enfoque revolucionario, Napoleón demostró que la organización efectiva y la movilidad de un ejército podían influir decisivamente en el resultado de las batallas y, en última instancia, en el destino de las naciones. Casi nada. Compararemos las mentes estratégicas de Alejandro Magno y Napoleón Bonaparte, evaluando sus impactos duraderos en la historia militar. No se lo pierdan. Ya exploramos las estrategias militares de Alejandro Magno y Napoleón Bonaparte, y ahora a lo bueno. Vamos a sumergirnos en sus legados culturales y políticos. Estos dos titanes no solo revolucionaron el campo de batalla, sino que también dejaron una huella imborrable en el mundo con sus reformas e influencias culturales. Primero, hablemos de Alejandro Magno. Sus conquistas se extendieron desde Grecia hasta Egipto y hasta la lejana India. Creó uno de los imperios más grandes de la historia. Pero la influencia de Alejandro fue mucho más allá de la simple expansión territorial. Fue clave en la difusión de la cultura helenística, una mezcla de influencias griegas, persas, egipcias e indias. Esta difusión cultural, a menudo llamada helenización, llevó a la construcción de ciudades al estilo griego, la expansión del idioma griego y una fusión de tradiciones orientales y occidentales. El resultado fue una cultura rica y cosmopolita que influiría en el arte, la ciencia y la filosofía durante siglos. Casi nada. Ahora centrémonos en Napoleón Bonaparte. Si bien sus campañas militares fueron legendarias, sus reformas políticas y legales fueron igual de transformadoras. Uno de sus legados más importantes es el Código Napoleónico, un conjunto completo de leyes civiles que sentó las bases de los sistemas legales modernos en muchos países. El código enfatizó principios como la igualdad ante la ley, la autoridad secular y la protección de los derechos de propiedad. Toma ya. Napoleón también implementó una serie de reformas administrativas y educativas que modernizaron Francia e influyeron en otras naciones europeas. Su impacto se extendió más allá de Europa, llegando incluso a América y las colonias. Un fenómeno. Tanto Alejandro como Napoleón fueron visionarios que buscaron crear legados duraderos. El sueño de Alejandro de un mundo unificado y cosmopolita y la ambición de Napoleón de una sociedad racional y ordenada siguen inspirándonos e influenciándonos hoy en día. Sus logros culturales y políticos nos recuerdan que los grandes líderes no son solo conquistadores, sino también arquitectos del futuro. Ahí queda eso. En nuestro próximo segmento, compararemos las mentes estratégicas de Alejandro Magno y Napoleón Bonaparte, evaluando sus impactos duraderos en la historia militar. Hemos viajado a través de las estrategias militares y los legados culturales y políticos de Alejandro Magno y Napoleón Bonaparte. Ahora, vamos a centrarnos en las lecciones que los estrategas militares modernos pueden aprender de estos dos titanes de la historia. Primero, hablemos de Alejandro Magno. Su uso de la formación en falange sigue siendo una táctica estudiada en las academias militares modernas. La unidad y la disciplina de la falange enseñan la importancia del trabajo en equipo cohesivo. La habilidad de Alejandro para adaptar sus estrategias subraya la necesidad de flexibilidad en la planificación militar. Ahora, consideremos a Napoleón Bonaparte. Su sistema de cuerpos garantizó la flexibilidad operativa y la rapidez de movimiento. Esta táctica se refleja en las doctrinas militares modernas. En conclusión, las estrategias de Alejandro Magno y Napoleón Bonaparte siguen influyendo en el pensamiento y la práctica militar.
Su énfasis en la flexibilidad, la innovación, la inteligencia y la moral son principios atemporales.